Os decía, nos vamos con la última ponencia del webinario, Guarrazar, entre el descubrimiento del tesoro y el proyecto del siglo XXI, a cargo de Juan Manuel Rojas Rodríguez Malo. Juan Manuel es arqueólogo profesional y desde 1990 lleva dirigiendo y codirigiendo un número ingente de intervenciones arqueológicas, más de 600, ¿no? Tanto en el ámbito de las obras públicas como en el de la restauración y la rehabilitación de edificios históricos en el entorno de Toledo, ¿no? En su perfil como investigador y divulgador ha publicado más de 100 artículos en revistas especializadas, ha pronunciado más de un centenar de conferencias e impartido clases de posgrado en diversos másteres. También ha participado en el diseño y organización de exposiciones de temática arqueológica y ha sido miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio de Toledo, prestando además asesoramiento en materia de patrimonio histórico y arqueológico en distintos ayuntamientos. Desde el año 2013 es director del proyecto Guarrazar, Arqueología y Nuevos Recursos, que también promueve con el patrocinio del Ayuntamiento de Guadamur, Toledo, y que es precisamente el yacimiento del que nos va a hablar ahora. Así que muchas gracias, Juan Manuel, y cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Gracias, por supuesto, por haberme invitado y haber dado la posibilidad, brindar la posibilidad de que Guarrazar pueda tener un poco más de visibilidad de la que está teniendo, vamos a darle. ¿Se ve ya en la pantalla? Sí, perfectamente. Muy bien, vale. Bien, pues vamos a volver al inicio. Muy bien. El título es Guarrazar, entre el hallazgo del tesoro y el proyecto del siglo XXI. Bueno, este es para quien no lo sepa, no lo conozca, aunque Guarrazar en muchos ámbitos sí que es muy conocido, sobre todo por el tesoro. Se ha hablado siempre del tesoro de Guarrazar, que, como decía hace poco, como se quejaba la alcaldesa, incluso en la prensa, la alcaldesa de Guadamur, porque reivindicaba que había salido en Guadamur este tesoro que se encontraba, el yacimiento en esta localidad toledana, porque en muchos casos y sobre todo muchos años ha estado poniendo incluso en las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional Guarrazar Toledo, ¿no? Simplemente Toledo. Mucha gente interpretaba, bueno, como que podría ser la ciudad de Toledo. Este es un yacimiento, como digo, muy conocido. Sobre todo, bueno, se conoció en 1858 a raíz de este hallazgo y ha sido ahora recientemente, que es lo que vamos a ver, por eso hay un contraste, yo creo que vamos a ver un contraste bastante grande entre lo que se dio en su día, que fue básicamente lo que es el hallazgo del tesoro y poco más, ¿eh? Y todo eso ha estado durante muchos años hablándose de ello en, en muchos medios y sobre todo, bueno, a nivel científico, básicamente era solo de lo que se hablaba, del tesoro. Como decía antes, está en el término municipal de Guadamur, que viene la línea por aquí, vamos a dejarlo claro para que la alcaldesa quede tranquila, por supuesto, con razón, porque es un pueblo muy pequeño, 1.800 habitantes, y reclama, digamos, ese protagonismo que creo que debe tener. Pero desde el punto de vista histórico, no debemos olvidar que solo son 10 kilómetros lo que median entre lo que fue la capital del reino visigodo, la Toletum visigoda, y este lugar que parece ser, por lo que ahora nos están dando los hallazgos, que debió tener un alto protagonismo dentro de lo que fue el reino visigodo de Toledo, sobre todo en el siglo VII. Como hemos dicho antes, sería conocido siempre por el tesoro, pero un tesoro que desde nuestro punto de vista ha estado siempre bastante cojo o descontextualizado, digamos, porque al yacimiento prácticamente no se le ha prestado nada de atención.
No obstante, tenemos que decir que el tesoro, por supuesto, es muy interesante, no quiere decir que no. Aunque en nuestro caso es cierto que procuramos que el oro no nos deslumbre, y procuramos fijarnos en otros aspectos que creo que van a ser muy relevantes el futuro, porque, bueno, de hecho ya nos están dando pistas muy interesantes respecto al significado de las coronas, que no eran, tengo que decirlo claramente, no eran elementos decorativos, sin más, o podrían ser una demostración de poder, pero también es un elemento con una carga simbólica bastante importante. Por la forma, por las piezas que lo componen y por lo que representan los elementos simbólicos que no decorativos, que aparecen en las coronas, incluso en sus eslabones y demás, en los cuales ya hemos publicado la relación que hay entre muchos de estos elementos decorativos y la relación muy directa con la escultura decorativa del yacimiento. Bueno, los antecedentes son que aparece en 1858, como veíamos en la anterior imagen, eh, después de distintas peripecias y bueno, se suceden ahí una serie de avatares que duran a lo largo de años, y bueno, esto bueno, ha dado lugar incluso no solamente a escribir mucha literatura respecto de científica, de prensa, etcétera, sino que también en los últimos 10 años, como parece que ahora hay mucha gente que dice, es que lo visigodo está empezando a tomar auge y demás, parece sentido. Claro, si salimos prácticamente del desconocimiento casi absoluto, porque no, entre otras cosas, prácticamente no se le ha prestado atención a este periodo desde nuestro punto de vista, y no estoy barriendo para casa, creo que no se le ha prestado la atención que debía, no porque la merezca solo por el hecho de que sea un periodo histórico más que ha sucedido aquí en la península ibérica, sino porque por lo determinante que es para lo que será luego el futuro de la España medieval e incluso la moderna, y yo diría que hasta la contemporánea. Pues sería otro tema de debate y tal, pero bueno, creo que así es. Se han escrito últimamente en este auge que ha dado, se han escrito, pues creo que son 4 novelas, en los últimos 10 años estoy hablando, eh, básicamente sobre el tesoro, el descubrimiento, los avatares, temas policíacos, entre medias, o sea que hay argumento para ello. Pero como decimos, bueno, a nosotros nos interesan más otros aspectos científicos y de divulgación, que es lo que vamos a ver en quien viene a excavar a raíz precisamente de esto y del escándalo, después de conocerse el tesoro, que se había vendido una parte del tesoro, el primer lote, porque hay que decir que apareció en 2 lotes y que fueron entre los dos, se calcula que fueron entre 23 y 24 coronas votivas, más algunos elementos religiosos, piezas pues como una paloma de oro con incrustaciones de piedras preciosas, supuestamente para consagrar o donde se guardaban las hostias. Eh, Varios cálices, una cruz procesional, etcétera. Es decir, todos elementos, como digo, un tesoro bastante rico, pero aparece en dos arquetas. Dos arquetas de obra que los investigadores del siglo XIX hablan de que son posiblemente hechas ex profeso para guardar el tesoro. Ahora pensamos que no. Amador de los Ríos describe que son arquetas construidas con hormigón romano de 13 centímetros de espesor y por la forma y todo que tienen, creemos que son depósitos de agua. Amador de los Ríos, cuando llega por un encargo en la primavera, entre abril y mayo de 1859, viene por un encargo que le hacía, bueno, viene representando a la Real Academia de la Historia y por un encargo que había hecho el Gobierno de España
específicamente, bueno, por un interés que tenía también la propia Isabel, o sea, Isabel II, que se consideraba, bueno, como heredera de esas coronas, de esas coronas votivas, porque se sabía que una de ellas era de Recesvinto y ella se consideraba heredera. Y hacían, digamos, en esa reclamación, querían que hubiera una justificación también histórica, esa reclamación que le hacían a Francia para que devolvieran el primer lote que fue el que se vendió, el que encontró una familia por casualidad cuando venían de Toledo. Eh, Eran en total, ya habían vendido algunas coronas, pero en total eran 9 las que se vendieron a Francia. Tenemos que decir que en 1941, esto es un inciso para continuar, en 1941 se devolvieron mientras estaba la Francia ocupada por los nazis, es decir, con el gobierno del mariscal Pétain, por esa afinidad que tenía con el gobierno de Franco, pues hicieron un intercambio, no una devolución, sino, bueno, fue un intercambio de piezas, de obras de arte, entre las que venían esas 6 coronas que ahora se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional y también la Dama de Elche, que estaba expuesta ahí en el Louvre. Bueno, pues como decía, vino Amador de los Ríos, las excavaciones, digamos, la investigación como tal empieza en la primavera de 1859, ahora se han cumplido los 165 años y lamentablemente cuando llega, pues él comenta unas frases que son que parece que es una imagen muy propia y muy típica de unos yacimientos hoy en día, que dice que cuando llega ya se encuentra una necrópolis prácticamente expoliada, ¿no? Porque la gente del pueblo y bueno, y los primeros que se habían encontrado el tesoro, intentaron buscar a ver si había más empezaron, bueno, hicieron una campaña ahí como de excavación clandestina y fueron sacando pues tumbas, abrían, removían huesos y tal. Él dice que es una necrópolis cristiana, o sea que no era islámica, con lo cual, bueno, da a entender que puede estar relacionada precisamente con lo que él luego excava en el extremo oriental de esa necrópolis, que es una capilla funeraria, lo que se llama una capilla funeraria precisamente porque, no solamente porque tiene lo que suponemos que es una planta en cruz griega, sino porque también tiene un enterramiento y por estar al lado, como digo, en el extremo oriental de esa necrópolis, y tiene una tumba con una lápida que tiene una inscripción en la que dice que está enterrado un presbítero llamado Crispinus, que se enterró en el año 693, es decir, un elemento más también de cronología y en el que dice que él se entierra en un lugar sagrado. Un elemento muy interesante que nos habla de la pista que nos está dando de que se encuentra pues, un locum sacrum, es decir, bueno, pues posiblemente es un santuario, está hablando ya de un santuario, pero con el tiempo, lamentablemente, no se le dio mayor atención. Amador del Río, a pesar de que él habla de la circunstancia, dice, el Sagrado de tal, bueno, resumo, dice, circunstancia, se encontraban distintos trozos de mármoles y piedras en una colina que hay al norte, que es donde estamos excavando ahora, y vamos a ver luego, circunstancia harto significativa para quienes debían inquirir si en aquellos contornos se elevó o no en lejanos siglos algún templo u otra fábrica importante. Bueno, pues Juan de Dios de la Rada también insiste en que no es partidario de los que han creído que estas alhajas, se está refiriendo al tesoro, estas alhajas pertenecían al tesoro de la Catedral Toledana, sino al de otra situada no lejos de Toledo, bajo la advocación de la Madre de Dios. ¿Por qué dicen esto de la Madre de Dios? Pues porque hay una de las cruces, que por cierto es de las que se encuentra entre las 3 coronas y 2 cruces que aún se conservan en el Museo de Cluny, en el Museo Nacional de la Edad Media de París, en el que dice que hay una inscripción, uno de ellos tiene repujado por detrás una inscripción en la que dice que en el nombre de Dios, Sónnica, es un señor, no dice qué cargo tiene ni si es un noble o tal, dice Sónnica la ofrece a Santa María Insolvaces. Esto nos ha dado una pista muy interesante
para pensar que efectivamente esto, antes de llamarse Guarrazar, son dos palabras que según Amador de los Ríos quería decir eh, eh, el valle o arroyo del Plomo, Wadi al-Rasas, y que antes se llamaría Sorbaces, cuya advocación de este santuario sería la Virgen María. Pero a pesar de todas estas pistas que daban ellos ya en el siglo XIX, y por eso, no solamente por el trabajo que, como decía antes Darío Bernal, que había que fijarse también en las cosas buenas que se habían hecho en origen, pues evidentemente se hace un buen trabajo dentro de lo que era aquella que era pico pala y descubrir el pero documentan las piezas arqueológicas, la planta del edificio, ya hemos visto en esa lámina, en esta. Vemos aquí que esta es una lámina pues, bastante bien trabajado para la época. Y sobre todo, digo que quiero romper una lanza a favor de ellos porque tenían bastante sentido común desde mi punto de vista y los restos que habían visto allí, pues en la colina, como decían ellos, en la que descuella al norte, los restos que habían visto en superficie, con mucha lógica, les hizo pensar que podía tratarse de un templo o un monasterio con un templo al que habría estado asociada la necrópolis y la capilla funeraria del presbítero Crispín. Pero eso parece ser que no fue suficiente porque, salvo ese trabajo arqueológico que se hizo en 1859 a cargo de Amador de los Ríos, pues ya en el siglo XX no se volvió a hacer nada, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, todo el siglo XX, y quizá en ello debió influir bastante lo que publica Emilio Camps Cazorla en Historia de España de Menéndez Pidal, en el que habla que, sobre todo dice que todo ello hace una pequeña descripción basándose en lo que habían dicho en el siglo XIX, dice, todo ello era tan insignificante que no permitía pensar en una edificación de importancia. Dice, en identificarla con la Basílica de Santa María de Sorbaces. Esto se está refiriendo también a la capilla de Crispín y demás, pero no le da mayores. Y aquí vuelve a hablar otra vez de que era otra vez un lugar pues, con una cierta o gran insignificancia, que en la nota que dice, luego en la nota 56, más adelante, dice que desde su punto de vista, como podemos ver aquí, dice que la riqueza inmensa del tesoro y la modestia del lugar donde fue hallado, para él no le deja ninguna duda de que esto simplemente era un sitio donde fueron a enterrarlo, pero que la procedencia, para él no hay duda de que era desde alguna o varias basílicas importantes de la capital. Todo esto, Luis Balmaseda, que le dedicó tiempo en artículos sobre el tesoro, ha publicado también sobre arquitectura, cultura arquitectónica, en la que dedicaba, pues, hace unas clasificaciones con los motivos decorativos de Guarrazar. Él, en un trabajo importante, de lo más importante que se había hecho hasta finales del siglo XIX, digo, finales del siglo XX, que fue un estudio que hizo el CSIC sobre todo aspectos, tocando más bien los aspectos analíticos de los materiales que componían el tesoro y ecológicos, etcétera, pero también se meten otros aspectos históricos. Y Luis Javier Balmaseda, en paz descanse, murió hace año y medio, pues él habla de la posibilidad de que ahí hubiera algo. Y se lamenta, tiene un párrafo al final que nosotros queremos saber, dice que en un sentido opuesto por completo a su probable situación original, Guarrazar sigue siendo conocido, esto se lamentaba en 2001 cuando se publica,
sigue siendo conocido primariamente por las joyas del tesoro allí descubierto, menos conocido por los fragmentos decorados que lo adornaban en sus construcciones, y casi nada conocido por las construcciones, que fueron sin duda, según él, el elemento más importante. Nosotros también lo creemos, pero todo forma parte de ese conjunto, efectivamente, y creo que es a lo que hay que prestar atención. Un año después de esa publicación de Balmaseda, aparece en escena Christoph Weger con una beca del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y elige Guarrazar. Ya me contó en su día que vino un poco de rebote, de haber excavado en otro sitio, pero bueno, no tuvo la oportunidad y eligió Guarrazar. Y hace una de las cosas importantes es que, además de unos sondeos y tal, pero hace unos sondeos después de haber hecho un estudio, digamos, topográfico, un levantamiento topográfico, y hace 2 estudios geotécnicos, uno de geomagnetismo, que vemos aquí, y luego en 2005 hace uno de georradar, que da unos resultados muy interesantes y que nos han servido, nos dieron pie para empezar nuestro proyecto, después de que en 2011 la alcaldesa de Guadamur se pusiera en contacto conmigo. Bueno, nos conocimos en Bouillé, en Francia, pues, siempre me hace gracia, ¿no? Porque casualidad. Ellos están hermanados y yo fui allá a dar una conferencia sobre la Vega Baja, el suburbio en la Vega Baja de Toledo, que era el suburbio del Reino Visigodo de Toledo. Y estando allí, bueno, pues me dijo, tú eres el que excavas ahí, podías venir a ver Guarrazar. Bueno, esas casualidades, vine a ver Guarrazar y ahí empezó todo. Pero claro, lo que me encuentro es que esta es la imagen que había en 2011 de Google Earth. Todo esto son escombreras. Señor, aquí el propietario anterior, porque ahora el propietario soy yo, el propietario anterior había hecho vertidos después de haber tenido aquí una balsa donde vertía purines, etcétera. Bueno, un desastre que creo que ya estamos encarrilando. Y aquí este otro sitio, que es el lugar donde estaba el manantial, que ahora veremos después, pues se encontraba de esta manera. Un paisaje cultural, desde mi punto de vista, bastante degradado, como sucede en otros muchos yacimientos arqueológicos y en otros muchos campos o entornos de muchos pueblos que por las circunstancias actuales se han venido produciendo, es decir, porque la ganadería extensiva ya ha desaparecido y el trabajo en las huertas, como aquí que había huertas, esto se llamaba la huerta de Guarrazar, así habla constantemente Amador de los Ríos, se refiere a las huertas de Guarrazar, también se pierde ese trabajo en las huertas, como está sucediendo en muchísimos. Y después de intervenir, bueno, pues lo que nos encontramos nosotros que tenemos aquí es una perspectiva de cómo podemos ver ahora el yacimiento, el, el camino antiguo que hemos recuperado. Aquí en la anterior imagen, pues prácticamente está aquí desaparecido. Recuperamos el camino antiguo por el que venía la gente que encontró el tesoro. Ya hemos localizado el sitio del tesoro, que también se había perdido la referencia, el lugar donde se encontraba la capilla de Crispín, la zona de la necrópolis, etc. Pero también hemos excavado en varias zonas donde, mm, aquí por el georradar y por el estudio de geomagnetismo, digamos una referencia, y aquí al hacer limpieza también hemos localizado un muy interesante edificio. Con los trabajos que llevamos realizados desde que empezamos los trabajos en 2013 hasta ahora, podemos hablar ya de la existencia de, bueno, todos lo sabemos por varios, en superficie hemos encontrado 2 fragmentos de cerámica campaniforme, ya podemos hablar del final de la Edad del Cobre y sobre todo de época prerromana, donde tenemos incluso no solamente cerámicas estampilladas, carpetanas, sino también alguna vasija de época del siglo III importada, de las llamadas campanienses.
por supuesto, época romana, donde no solamente los elementos arquitectónicos que están reutilizando, que algunos pensamos que sí, porque hay restos de esculturas, sino también porque hay bastante cerámica, sobre todo sigilatas y cerámicas pintadas de muy buena calidad. Época visigoda, siglo VI, suponemos, y tal, pero sobre todo del siglo VII, que es cuando los edificios que estamos encontrando tienen es cuando están, digamos, en su máximo apogeo, y hasta principios del VIII que se produce la invasión árabe, que continúa durante época emiral, califal y taifa. Creemos que es en la Taifa, en la época, a finales del siglo, con la entrada en Toledo de Alfonso VI en 1085, pues quizá a lo mejor unos años después, pero no vemos cerámicas claras del siglo XII, todavía, con lo cual pensamos que en ese momento ya se está despoblando. Por supuesto, los trabajos arqueológicos hoy en día difieren muchísimo. Nosotros vamos de lo que hizo, evidentemente, Amador de los Ríos, pero faltaría más. Aquí podemos ver los trabajos que ya hizo, los avances, cómo se nota, aunque venían todavía midiendo con una cinta métrica y hoy en día llevamos ya GPS y demás, pero en 2002 ya Christoph Eger hizo un buen trabajo con el estudio de geomagnetismo y de georradar. Y cuando iniciamos nosotros, evidentemente, pues nos pusimos a trabajar precisamente aquí en esta zona, que es esta limpieza que estamos haciendo aquí, que da lugar al descubrimiento de este edificio. De las 4 zonas que tenemos excavadas, vamos a hacer, digamos, empezando por la que creemos que es el origen del yacimiento, está precisamente en la existencia de un manantial que ni siquiera en todos estos años de sequía ha llegado a secarse, que curiosamente es donde está esa necrópolis y el punto donde se encontró el tesoro y la capilla de Crispín y tal. Es decir, es un conjunto muy interesante, en el que se ha hallado un edificio que tiene bañeras posteriormente reutilizadas para enterramientos. Una vez que estaba ya expoliado en el siglo VIII, se producen enterramientos cristianos. Pensarían, aunque es un manantial y las bañeras se llenan de agua de manera natural, los enterramientos se harían precisamente pensando, bueno, ellos sabían que estaban en el antiguo santuario cristiano y se están enterrando en él. Les echarían tierra, lógicamente, y luego les ponían unas cubiertas. Estas estaban expoliadas, pero por aquí tenemos algunas todavía sin descubrir. Lo interesante es que, bueno, hoy en día también, para que pueda ser más comprensible, estamos realizando levantamientos 3D para que se pueda entender cómo serían estos edificios. Creemos que el edificio principal en el que se encuentran las bañeras nuestro cálculo es que tendría alrededor de 30 metros de longitud, con 5,5 metros de anchura interior, y da lugar a que existan parejas, como podemos ver aquí, parejas de bañeras con un pasillo central. Calculamos que habría entre 40 y 44 bañeras. Otro de los lugares donde, por el estudio del georradar por Christoph y porque es el sitio que contiene más restos arqueológicos acumulados, es la zona del área 3 de la Basílica, donde estamos encontrando, como digo, una basílica, la reconstrucción. Bueno, esto es una licencia que nos permitimos porque todavía no sabemos, aunque la mayoría de los edificios de planta basilical, de iglesias basilicales en España, son de planta cuadrada, pero bueno, para que se entienda un poco mejor, que en su momento si hay que cambiarlo se va a cambiar, evidentemente, cuando
cuando excavemos bien esa zona, si lo descubrimos así. De todas maneras, estamos hablando de una basílica, no es una basílica al uso, sino una basílica que es bastante especial, y nos podemos imaginar que las basílicas de Toledo tendrían un parecido bastante grande, sobre todo las basílicas como la de San Pedro y San Pablo, San Pedro y San Pablo pretoriense, la que estaba asociada al aula regia, o la de Santa María, que sería el precedente de la catedral actual. Es que estamos hablando de una basílica, un edificio que tiene unos alrededor de 500 metros cuadrados, interiores. Tendría suelos de mármol, basas y columnas de mármol, pero de un tamaño considerable. Las basas, puedo decir que son de mayor tamaño que las de y los fustes. También pues, tenemos algunos trozos, lo hemos sacado el diámetro, son mayores que los de San Apolinar en clase de Rávena, que era la basílica de Teodorico. Hay gente que dice, bueno, lo compara, sí, lo comparamos con eso para que nos hagamos una idea. Y los muros que están hechos, como podemos ver aquí, con la escala humana, tienen 1,10 m los sillares, estos sillares que estaban expoliando estos son los únicos restos que nos dejan en la, después del expolio de los muros, el muro norte en concreto, de la basílica, de lo que sea la basílica, a la cual se adosaba una capilla lateral, posiblemente se adosó, además, eso sí lo hemos comprobado arqueológicamente, que se adosa en un momento posterior a la construcción inicial, no estaba de origen, tal vez por la adquisición de unas reliquias y tal. Bueno, sí que tenemos que decir que, evidentemente, es una cosa como para nosotros como muy evidente, pero tenemos que pensar que ahí, en las capillas que tuviera, sobre todo en la capilla mayor, el ábside tendría las coronas de los reyes, y en estas capillas era de donde procede, digamos, ese tesoro de que estamos hablando. Tenemos que pensar que procede principalmente, a no ser que en el futuro encontremos algún otro edificio que nos haga pensar que también tuviera alguna otra, pero creo que la mayor parte del tesoro debía proceder de este gran y rico edificio. Otro edificio muy interesante, esta es la capilla lateral norte, vemos que está al lado, está muy cerca, a 8 o 10 kilómetros del ábside, se encuentra a 8 o 10 metros del ábside, se encuentra este edificio muy cerca, que es una de las cosas que nos ha dado una pista para pensar en su posible adscripción, es decir, su función. Hemos estado dando vueltas, y porque encontramos aquí en un extremo entre el depósito del derrumbe del tejado, que aquí está todo el tejado, que llegan las tejas prácticamente hasta el suelo, es decir, que está sellando aquí un momento de ocupación, de reocupación de principios del siglo VIII, de cuando se abandona el edificio, se exponen los materiales principales, suelos y tal, se meten a vivir aquí, hacen una separación, entran a vivir aquí a esta zona, pero bueno, el edificio ven que viene en ruinas. Hemos comprobado que cierran la puerta, la tapian, está tapiada, y dejan que se hunda. Esto nos ha permitido tener sellado ese depósito de los últimos ocupantes, y también ver materiales que proceden de la cubierta, tal como son, por ejemplo, algunos elementos arquitectónicos como este cimacio o esta cruz con láurea que se encontraba, como digo, entre las tejas del tejado, y que ocuparía posiblemente, o habrían ocupado las cumbreras del edificio. Esto nos hablaba de un edificio ligado, lógicamente, también con una función religiosa, pero no le encontrábamos dentro de lo que sería un monasterio, no veíamos una función que se adecuara a eso. Dándole vueltas y pensando que sería cuando ya empezamos a llegar a la conclusión de que esto, más que un monasterio como tal, sin más, podría haber sido un santuario,
un santuario, sobre todo en el siglo VII, pues un santuario al que irían peregrinos, etcétera. Vimos la posibilidad de si pudiera tratarse de un xenodoquium, es decir, de un hospital o asilo de peregrinos, y es a la conclusión a la que por ahora hemos llegado y nos parece que por lo diáfano que tienen las dos naves, ya vemos que, bueno, vamos a, aquí tiene aquí una, Juan Manuel, una perdona, te columna estás para poder. distribuyendo cuando puedas. Sí, bien, de acuerdo, pues nada, vamos a avanzar en el. Otro de los edificios pensamos que es el Xenodoquium, por eso, por estar cerca y por ser por las naves que tiene. Y, y luego otro edificio de grandes dimensiones en el cual apenas hemos excavado un poco, pero es un edificio que los cálculos son de 1.750 metros cuadrados y que lo estamos adscribiendo a un posible palacio monasterio, porque creemos que tiene una función bastante directa con la monarquía, es lo que creemos. Que es, bueno, esta es la imagen que hemos reconstruido y lo hemos reconstruido precisamente por el proyecto que estamos desarrollando para la recuperación de lo que sería la recuperación del bien patrimonial de Guarrazar, hacerlo accesible sobre todo para la población y sostenible, lógicamente, desde el punto de vista económico, medioambiental y generar riqueza en el entorno. Esos son los aspectos principales. Para ello hicimos se habilitó un modelo de gestión público-privada del yacimiento entre el Ayuntamiento de Guadamur y la empresa Actividades Arqueológicas, cuyo socio unipersonal soy yo, y esto pues nos hizo llevar a cabo crear infraestructura para poder adecuar el yacimiento, que aunque empezamos muy optimistas con 54.000 euros, al final pues por eso nos dio los fondos líder, por esos 54.000 nos dieron 18.139 euros, pero al final acabamos con más de 100.000 euros de la obra. Evidentemente, el resto de los 18.139 los puso mi empresa. Pero el resultado ha merecido, lógicamente, nos ha merecido muchísimo la pena, puesto que aquí podemos ver el resultado, el avance que hicimos de recuperación del paisaje cultural y de adecuación del yacimiento con una serie de infraestructuras, con sendas para ser visitado, con un porche, unos aseos, llevamos la luz eléctrica por todo el camino, 900 metros de cableado enterrado para que no esté encima. Aquí vemos un ejemplo del vallado y de cómo recuperamos las sendas en los mismos sitios donde vemos anterior, los aseos. Lo que hemos construido nuevo lo hemos hecho con madera, precisamente para que no tuviera mucho impacto en el entorno y que sea materia orgánica. Que nos puede interesar. Y lo que había aquí antiguo, que había una vieja y pobre caseta de aperos, pues la recuperación que hemos hecho para hacer la recepción y centro de interpretación, pues evidentemente también ha merecido la pena. Hemos elaborado paneles explicativos, tanto para adentro como fuera, pues la gente puede hacer. Y otro de los aspectos importantes es la recuperación del espacio medioambiental, puesto que consideramos que es un recurso muy, muy importante. Tenemos en la charca del manantial anfibios, algunos de ellos como el tritón ibérico que está en vía de desaparición. Hemos hecho 2 trabajos de fin de grado para poder divulgar y con ello se está poniendo a disposición de la sociedad qué es lo que nos interesa, que es el objetivo principal de este proyecto, el bien patrimonial de Guarrazar. Aquí tenemos unas imágenes, pues sobre todo con niños de colegios, que era nuestro objetivo principal. También apertura del yacimiento para visitas y ocio cultural. Y desarrollo, por supuesto, de actividades formativas de adultos. Aquí vemos universitarios y aquí unos de personas de taller de empleo. Se ha divulgado desde el primer día, cuando empezamos, en el periódico, en prensa local, incluso en prensa nacional, que nos dedicaron una página en el país hace varios años. También ha salido ya Guarrazar en Holanda,
revista Historia National Geographic, hemos ido a congresos, simposios, etcétera, hemos dado muchísimas conferencias y estamos trabajando para que el proyecto siga adelante. Como vemos en esta diapositiva, todo esto de lo que hemos visto, lo que estamos haciendo, todo este proyecto no habría sido posible sin la colaboración de un importante número de ciudadanos que nos está apoyando y de algunas instituciones que han ayudado y ayudan a que el proyecto salga adelante. Así que nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos, al igual que también queremos agradecer a las personas que nos visitan, puesto que son quienes dan sentido a este proyecto. Es para ellos, para quienes se está investigando y para quienes estamos haciendo este esfuerzo. Este es el cartel que tenemos allí diciéndoles que con tu visita ayudas a su recuperación y sostenibilidad. Muchas gracias.